Todo lo que los organismos pueden hacer está en su ADN. Recientemente se ha generado un material genético artificial con 8 bases, en vez de 4, Hakimoji, DNA y RNA. Si alguna vez se prueba el funcionamiento de este material in vivo, tendrá que ser en microorganismos. Los genomas de procariotas están formados por una o más largas moléculas de DNA de doble cadena, casi siempre circulares, con excepciones como Streptomyces o Borrelia, que poseen genoma lineal. Los genes de procariotas están densamente empaquetados, muy juntos, con poco DNA intergénico no codificante, los promotores. Las regiones codificantes son continuas, sin intrones. Varios genes pueden estar controlados por un mismo promotor, operones, policistrones. Con frecuencia los genes que llevan información para las enzimas de una ruta metabólica aparecen juntos en una agrupación génica o clúster. Estas agrupaciones son importantes para asegurar una expresión coordinada de todos los genes de la ruta metabólica. Todo ello gira alrededor de lo que conocemos como dogma central de la biología molecular, con sus variaciones, excepciones y modificaciones naturales o artificiales. La regulación de su funcionamiento en todas sus etapas: replicativa, transcripcional, traduccional y posttraduccional. El genoma, genotipo, se expresa en el fenoma, fenotipo, sobre un fondo general de regulación. Los fenotipos pueden no mostrarse de manera evidente en los microorganismos, aunque hay casos llamativos. La imagen de la derecha muestra los fenotipos que despliega la bacteria del suelo Streptomyces collicolor con un cambio sencillo en el ambiente, el medio de cultivo en el que crece. Los microorganismos son la base de la estructura del árbol de la vida y representan la mayor variedad filogenética de la naturaleza. Y además están los virus. El catálogo de microorganismos, cultivados o solo detectados por su genoma, no deja de crecer. La diversidad biológica es fácilmente observable a todos los niveles y en particular también en microorganismos. Más evidente fenotípicamente en organismos superiores, en microorganismos es también evidente en características morfológicas y fisiológicas. Una búsqueda rápida en Internet nos proporciona una visión muy certera de lo que va a aparecer en esta asignatura a lo largo de todo el curso. La microbiología se extiende por múltiples canales de comunicación y fuentes de información. Es de destacar, entre otros muchos, el sitio de la ASM, Asociación Americana de Microbiología, y su canal de YouTube. Los microorganismos infectan todas las actividades humanas, desde la moda hasta el arte, y resultan por muchas razones imprescindibles para la vida en la Tierra. ¿Podríamos imaginarnos un mundo sin microorganismos? Diversidad genética microbiana. En este bloque veremos las fuentes de diversidad genética, mutación y recombinación, y su relevancia biológica. Haremos también una introducción general a la genómica microbiana. En conjunto, la mutación y su combinación está en la base de la generación de diversidad biológica y sobre ella ejerce su acción la selección, natural o artificial, para que tenga lugar la evolución. 1. Fuentes de diversidad genética. Mutación. Las fuentes de diversidad genética son la mutación y la recombinación. Mezcla intra e interespecífica de estas mutaciones. Todos tenemos un concepto intuitivo de lo que es ser mutante, aunque en microorganismos no siempre sea fácil de apreciar. ¿O sí? La imagen muestra dos colonias de la bacteria del suelo Streptomyces collicolor en su forma silvestre, izquierda, y un mutante, OLD-A, que porta una mutación puntual en los casi 8 millones de pares de bases del genoma y que le incapacita para llevar a cabo su proceso de desarrollo y diferenciación normal. Ambas colonias han crecido en el mismo medio de cultivo,
La mutación afecta a un elemento regulatorio. A. Mutación. Las mutaciones pueden ocurrir por la intervención de agentes químicos, físicos y biológicos. También pueden producirse artificialmente usando de manera forzada esos mismos factores naturales, mutagénesis al azar o mutagénesis dirigida. Las mutaciones son el resultado de los cambios físicos en la estructura y secuencia del DNA. Ocurren naturalmente con baja pero apreciable frecuencia o mayor si son provocadas artificialmente. Si el organismo es incapaz de corregir las mutaciones, aunque hay mecanismos para ello, se hacen permanentes y pasan a la descendencia. Ocurren sobre el material genético, genoma, pero afectan a todas las etapas de expresión del genoma y la generación de nuevos fenotipos puede deberse a mutaciones en elementos reguladores, no solo estructurales. A. Mutación, selección de mutantes, réplica en placa. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas técnicas para el análisis genético de mutantes, pero una de las más sencillas y útiles ha sido la selección de mutantes mediante la réplica en placa, ideada, de nuevo, por Esther Lederberg en 1952. Esta técnica se ha empleado de manera continua para la obtención de mutantes nutricionales con ausotrofías y de resistencia a sensibilidad a antibióticos. En esta imagen se muestra cómo ciertas colonias son incapaces de crecer en medio selectivo, derecha arriba, pero son detectadas en la réplica generada en medio completo o no selectivo, derecha abajo. Mutación, agentes químicos, test de Ames. Los agentes químicos, etilmetanosulfonato, análogos de bases, nitrosoguanidina, ácido nítrico, mostazas de acridina, pueden originar reemplazamientos de bases en el material genético que dan lugar a alteraciones de secuencia. Existen test de mutagenicidad y carcinogénesis que permiten cuantificar la capacidad mutagénica de las sustancias en estudio. Test de Ames, que emplea cepas microbianas ausotróficas, por ejemplo His-, en las que se produce una reversión a su genotipo y fenotipo prototrófico, His+, por mutación. El test de Ames puede incluso detectar la aparición de mutantes resistentes a la acción tóxica de los agentes mutagénicos empleados, como puede apreciarse en la zona central de la imagen de la placa inferior. El agente mutagénico está depositado en el centro. Mutación, agentes físicos. En el caso de los agentes físicos, luz ultravioleta, radiaciones gamma, rayos X, el ejemplo clásico es el de la generación de dímeros de timina por irradiación con luz ultravioleta. La formación de estos dímeros es muy dañina para el funcionamiento del material genético en general. Existen mecanismos moleculares de reparación de este daño. Los dímeros son escindidos del DNA y el hueco generado es rellenado por una polimerasa. Mutación, agentes biológicos. En los casos de mutación por agentes biológicos, ya se han mencionado muchos virus, retrovirus, lambda y otros, que son capaces de insertarse en el material genético de los hospedadores y permanecer en estado de latencia y a la vez modificar la expresión de genes en la zona de inserción. Un buen ejemplo es el fago mu, que es capaz de permanecer latente y replicarse con transposiciones mutagénicas. Elementos móviles como los transposones y retrotransposones pueden causar alteraciones genéticas similares. Efectos de la mutación, cambios de bases, inserción de lección. Las mutaciones pueden consistir en cambios de bases que dan lugar a modificaciones de las regiones codificantes, cambios de aminoácidos, proteínas truncadas por generación de codones de parada o mutaciones silenciosas por la degeneración del código genético. Las inserciones y deleciones de bases pueden originar cambios de fase de lectura
en las secuencias codificantes por desplazamientos positivos o negativos de la forma en que se leen las zonas que codifican para proteínas. Las mutaciones en zonas no codificantes suelen tener efectos más o menos evidentes en la regulación de la expresión de los genes. B. Recombinación. Mediante procesos de recombinación se pueden mezclar las características genéticas de dos o más microorganismos. Pueden considerarse como fenómenos naturales, recombinación natural, que también pueden emplearse artificialmente. Los procesos naturales que permiten la mezcla de material genético con diferentes características y mutaciones son la transformación, la transducción y la conjugación. Y recientemente se ha añadido un proceso nuevo, la besiducción. Transformación. El ADN portador de la información genética. La transformación bacteriana natural supuso un importante paso en la identificación del ADN como portador principal de la información genética. Experimentos de Griffith, el principio transformante, Avery, McLeod y McCarthy. En ella, fragmentos de DNA desnudo, procedente, por ejemplo, de la lisis de algunos individuos, pueden entrar en otros que se encuentran en un estado fisiológicamente receptivo, estado de competencia, y pasar a formar parte de su genoma. El proceso implica la producción de DNA de cadena sencilla por exonucleasas de la pared celular y la interiorización con posterior integración en el genoma, con participación de la proteína REC-A. Transducción. El fenómeno de transferencia puede ocurrir cuando un virus bacteriano secuestra genes de su hospedador y los transfiere a otros individuos. Transducción especializada. Ya hemos visto que lambda se integra en sitios específicos del genoma del hospedador. El proceso de escisión del profago para entrar en ciclo lítico puede arrastrar regiones concretas situadas en la cercanía de las zonas de integración del profago. Los fagos así producidos serán defectivos y transportarán material genético de su hospedador a las próximas células que infecten. En la transducción generalizada, cualquier fragmento del genoma del hospedador puede ser transferido al introducirse de manera accidental en la cápsida fágica durante el proceso de encapsidación y lisis celular. Estas partículas víricas defectuosas pueden infectar a otras células y transferirles su carga, que puede llegar a integrarse y modificar el genoma del receptor. Las células receptoras se denominan transductantes y son células transducidas. En la transducción, el DNA transferido, movilizado, está protegido por una cápsida. Conjugación. La conjugación es la transferencia de material genético entre bacterias que entran en contacto directo mediante una estructura especializada, el pelo sexual, pilus o pili. Se asemeja a un intercambio sexual o parasexual en bacterias. Los pili son también usados por ciertos virus para iniciar el proceso de infección. Para la conjugación es necesaria la existencia de estructuras genéticas especializadas, plásmidos o factores de fertilidad F, que llevan la información necesaria para transferirse de unos individuos que los contienen a otros que no. El proceso de conjugación hace que las características conferidas por el elemento conjugativo pasen a la cepa receptora, sin perderse de la donadora. Es el caso del factor F o factor sexual. La transferencia requiere la presencia de características genéticas precisas en el elemento conjugativo. Un ORI-T, origen de transferencia, genes TRA, componentes de la maquinaria de transferencia, incluida la fabricación del pelo. Además, suelen portar
genes de resistencia a antibióticos, secuencias de inserción, transposones y elementos de replicación propia. La transferencia ocurre tras el contacto mediante el pelo y posterior aproximación con apertura de un puente intercelular por el que pasa una de las cadenas del elemento conjugativo. A partir del ORI-T, por un mecanismo similar a la replicación por círculo rodante. Al mismo tiempo que entra en la célula receptora, la hebra de DNA comienza a formarse su complementaria, al igual que en la donadora. Al final, ambas células tendrán el mismo factor conjugativo y adquirirán los fenotipos asociados a él. Conjugación cepas-HFR, movilización de genes cromosomales, mapeo por conjugación interrumpida. En ciertas ocasiones, los factores F pueden encontrarse integrados en el genoma del organismo hospedador, cepas HFR o de alta frecuencia de recombinación, lo que permite la movilización ordenada y direccional de genes del cromosoma bacteriano iniciada desde el ORI-T. Este proceso ha permitido el mapeo de genes cromosomales por conjugación interrumpida y el análisis genético en bacterias. Esta técnica genética, a pesar de su elegancia conceptual y su utilidad pasada, está ahora superada por la secuenciación de genomas completos. Destino del DNA invasor: integración o degradación. El material genético invasor puede ser degradado o bien integrado en el cromosoma receptor mediante recombinación homóloga, en secuencias similares o idénticas entre el donador y el receptor. En este proceso tiene especial participación la proteína REC-A, ligada a procesos genéticos de importación de material genético o reparación de daños, respuesta SOS. En ocasiones, el DNA invasor puede permanecer temporalmente sin integrarse ni ser destruido, llegando incluso a expresarse. En este caso se habla de merodiploides, ya que existen copias duplicadas de algunos genes, diploides, que se encuentran en un fondo haploide. Este estado suele ser temporal si el DNA transferido no tiene capacidad de mantenerse independiente del cromosoma receptor. Besiducción. Recientemente se ha puesto de manifiesto el que parece ser un cuarto mecanismo de transferencia de material genético, la producción de vesículas extracelulares, EV, que transportan diversos materiales de origen celular, como proteínas, moléculas señalizadoras y también material genético de diversos tipos, como DNA, RNA, plásmidos, virus completos, etc. El fenómeno ocurre tanto en procariotas como eucariotas y tiene interés aplicado como mecanismo de introducir diferentes tipos de cargas en diversos tipos de células. Por ejemplo, las vacunas de mRNA emplean como portadores nanovesículas lipídicas artificiales. En conjunto, las vías de transferencia de material genético participan de modo evidente en la evolución y diversidad microbianas. Plásmidos. Inicialmente identificados como factores de resistencia R, son elementos genéticos extracromosomales, circulares o lineales, sin fase extracelular, a diferencia de los virus, que portan diferentes marcadores genéticos, entre ellos los de resistencia a antibióticos, o elementos de movilización propia o ajena. Poseen origen de replicación que les permite mantenerse autónomamente. Por su en general pequeño tamaño, son particularmente manejables de manera artificial y han estado en la base de la ingeniería genética y biotecnología modernas. La conjugación, transducción, transformación y besiducción permiten que pasen de una célula a otra elementos genéticos móviles como los transposones, que habitualmente no pueden salir de una célula por sí mismos. Los transposones pueden, a su vez, integrarse y mutar a los genomas receptores.
La mutagénesis artificial con transposones se ha empleado en ingeniería genética y análisis funcional de genomas. En eucariotas microbianos, en microorganismos eucariotas, la recombinación natural puede ocurrir por unión de individuos de tipos sexuales diferentes, recombinación sexual, por ejemplo en levaduras, haploides de tipos sexuales diferenciados, A y alfa, que forman cigotos diploides. Frecuente en hongos filamentosos es el fenómeno de la parasexualidad, en el que dos micelios con características genéticas diferentes unen sus paredes y membranas y se transfieren núcleos completos y virus con sus variaciones genéticas asociadas, con lo que se forman los denominados heterocariontes. Los dos tipos de núcleos conviven en las mismas células sin fusionarse, pero expresando sus propias características diferenciales. De manera artificial, se puede forzar la fusión de protoplastos desnudos de pared, produciendo así la mezcla de material genético diverso, sobre todo en hongos, pero también en bacterias, en un fenómeno equivalente a la vesiducción.